Bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a ver algunos conceptos teóricos que tienen que ver con el patrón modelo vista controlador y veremos cómo iniciar un proyecto web con Spring Boot. Aquí tenemos un diagrama que representa el MVC, o sea el modelo vista controlador, en donde podemos ver cómo el primer paso a tener en cuenta dentro del mundo de la web serían las peticiones HTTP que hace un usuario al navegar por la red. Peticiones que serán atendidas por un controlador, el cual usualmente se conecta a una base de datos para capturar la información y devolverla al usuario a través de una vista que normalmente estará en formato HTML para ser renderizado por el navegador. En este otro diagrama observamos cómo la petición del cliente es manejada por el controlador sin pasar por el modelo. Una nota aclaratoria es que normalmente cuando nos referimos al cliente estamos hablando del navegador, no del usuario de carne y hueso, aunque lógicamente es el usuario el que interactúa con el navegador. Decir que estos diagramas se podrían aplicar a cualquier framework de cualquier lenguaje de programación que basase su arquitectura en el modelo vista controlador, que por cierto son la mayoría. En cuanto a Spring MVC, existe un servlet general y entendemos como servlet una clase Java para el manejo de los parámetros de las peticiones del navegador, que canaliza todas las peticiones y a través del front controller averigua qué controlador debe hacerse cargo de la petición para el envío de la vista. Este servlet al que estamos haciendo referencia se llama Dispatcher Servlet. Spring Boot nace con la intención de simplificar el proceso de creación de un proyecto con Spring. Para ello, a la hora de configurarlo, tenemos varias opciones. Una de ellas es ir a esta página. Aquí seleccionamos el tipo de proyecto, si queremos que sea de tipo Maven o Gradle. Maven o Gradle son herramientas de gestión de proyectos que nos traen ya una configuración predeterminada. El tipo de lenguaje y la versión 2.0.4 es la última. La penúltima, a mí me ha dado menos problemas, con lo cual voy a elegir esta. Aquí ponemos el nombre del... se pone por defecto en la empresa que hace el proyecto y aquí el nombre del proyecto. Voy a elegir el nombre de mi canal. Y aquí buscar las dependencias es donde vamos a customizar el proyecto, o sea, elegir todo aquello que queremos incorporar en nuestro proyecto. O sea, decidimos que queremos un proyecto que sea de tipo web y que utilicemos el motor de plantilla StyleLib para desplegar las vistas. Le damos a generar el proyecto y nos descarga un zip. Extraemos sus ficheros y los metemos en el workspace del Eclipse, que normalmente viene en el disco duro, usuarios, el nombre de la carpeta personal y aquí está el workspace. Le damos a aceptar y ya nos ha metido ahí el proyecto. Arrancamos Eclipse, nos vamos a la zona del explorador de proyectos. Vale, botón derecho, import otra vez. Aquí seleccionáis Existing Maven Projects, siguiente. Browse para buscar el proyecto y aquí lo tenemos. Seleccionamos la carpeta, nos aseguremos que esté puesto el check en el POM XML. Esto es un archivo para la configuración del proyecto que posiblemente poco vayamos a tocar al principio. Le damos a Finish y esperamos a que se genere el proyecto. Una vez creado el proyecto, esta sería la estructura de carpetas que tendríamos en un proyecto de tipo Maven. Y otra manera de realizar el proyecto con Spring Boot sería desde el propio entorno de desarrollo. En este caso nos iríamos a proyecto nuevo, pondríamos el filtro de Spring, iríamos a Spring Started Project, siguiente, y como veis es más o menos lo mismo que por la web, con otra interfaz gráfica, pero bueno, es más o menos lo mismo. Si es de tipo Maven, la versión de Java, el tipo de empaquetamiento, y bueno, vamos a poner este nombre y le vamos a dar a siguiente. Aquí es donde elegimos las dependencias. Como veis, la versión ya me ha puesto directamente esta, la 1.5.15.
Vamos a seleccionar el motor de plantillas TimeLeaf como hemos hecho antes y que sea un proyecto de tipo web. Le damos a siguiente y le damos a Finish. Esperamos a que nos cargue el proyecto y vais a observar que, bueno, que la estructura es exactamente la misma que en el proyecto anterior. Aquí la tenéis. Es lo mismo. Bien, este proyecto lo vamos a eliminar porque no lo vamos a utilizar. Y lo primero que vamos a hacer va a ser arrancar el servidor para comprobar que todo está en orden. Para ello, lo primero que tenéis que hacer es, bueno, no es un paso obligatorio, pero es recomendable utilizar la vista de Spring. Para cambiar las vistas sería este icono que está aquí. Aquí tenéis todos los tipos de vistas que hay para realizar proyectos con Eclipse. ¿Vale? Y nosotros nos vamos a ir a la vista de tipo Spring. Esperamos a que se cargue la vista. Bien. Y ya tenemos la vista de tipo Spring, que como podéis observar nos ha generado aquí como un icono verde. Si lo desplegamos nos sale nuestro proyecto. Hacemos clic en él y se nos agregan estos iconos. Este icono de aquí sería para levantar el servidor. Hacemos clic en él. Esperamos un poco a que se levante el servidor, que en teoría tiene que abrir por el puerto 8080, que es el que trae por defecto el Tomcat que tenemos embebido en el proyecto. Y bien, tenemos que fijarnos en esta traza de aquí. ¿Vale? Que nos está diciendo que la aplicación ha arrancado. Nos vamos al navegador, ponemos localhost 8080 y bien, nos sale este mensaje de error porque es la plantilla que tiene por defecto configurada Spring que salga, pues porque no hay vista. Nos faltaría agregar la vista, o sea que si hemos llegado hasta aquí es que todo está bien. Pues entonces nos vamos a poner manos a la obra y nos vamos a generar nuestra primera vista. Dentro de la estructura de este proyecto, las vistas se generan dentro de la carpeta que pone src main resource. Si la desplegamos tenemos dos carpetas: static, que sería, pues, por ejemplo, para el CSS, el JavaScript. Templates, aquí es donde van los archivos HTML. Botón derecho, new, other, HTML file, siguiente, y como nombre le vamos a poner hola mundo, para no variar. Siguiente. Vale, y ya nos genera la estructura de un HTML. Aquí sería muy importante cerrar esta etiqueta, si no nos va a dar error. Aquí como texto pues pondríamos el tipiquísimo hola mundo y ya tendríamos nuestra primera vista creada. Bien, ahora lo que necesitamos es crear el controlador. Recordemos que estamos en un patrón de diseño modelo vista controlador. Vamos a dejar el tema de la M de modelo, que son los datos, un poco para el final, y nos vamos a centrar en las vistas y sus controladores. Para crear el controlador nos vamos a la carpeta src main java, la desplegamos y dentro de la propia carpeta que nos genere el proyecto, botón derecho, new, vamos a crear un paquete que se llame controller. Y aquí vamos a crear nuestros controladores. Un controlador no es más que una clase Java. Entonces, new class, y la vamos a llamar, por ejemplo, hola controller. Por convención se suele poner un nombre, o sea, un nombre cualquiera, y seguido de la palabra controller.
Le damos en Finish. Esperamos a que se cargue la clase. Una vez que tenemos ya la clase, tenemos que indicarle a Spring que vamos a crear un controlador. Y eso lo hacemos mediante la anotación controller. Entonces escribimos @controller y ya Spring sabe que esto va a ser un controlador. Todas las anotaciones se crean de la misma manera. Se escribe @ seguida de la palabra reservada. En este caso, como queremos crear un controlador, @controller. Tenemos que importar las librerías de Spring. Perfecto. Y ahora Spring necesita saber una URL para cargar la clase. Para ello utilizamos la anotación request mapping y le ponemos una URL, home por ejemplo. Importamos las librerías. Esto lo podemos poner así, simplemente, para que por la URL, en cuanto nosotros pongamos localhost barra, ya cargue directamente la clase. Y ahora necesitamos crear un método, pues por ejemplo, un método que nos devuelva un string que se llame home, nos devuelve lo que sería la vista. Hola mundo, sin el HTML. Y ahora necesitamos aquí indicarle el path a nivel de método con la anotación. Podría ser request mapping, pero vamos a utilizar otra diferente por tener más repertorio. Y le ponemos home. Ahora sí. Importamos las librerías y desplegamos el servidor. Seleccionamos esta clase y ahora tenemos que ver la traza que ponga que arranca el proyecto. Bien, perfecto. Nos vamos al navegador, localhost 8080, path a nivel de clase, que es la barra, y a nivel de método, home, como podéis ver aquí. 2 horas, home. Y ya tenemos el hola mundo. En este vídeo hemos aprendido cómo se pueden crear proyectos con Spring Boot y cómo generar vistas y controladores. En el siguiente vídeo vamos a profundizar un poco más en el tema de crear controladores y vistas.